de Corintios 13, del capítulo 13, versos 1 al 8. Dice la palabra: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Ustedes pueden leer el siguiente verso? Bien, el verso 3 dice: pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Examinaos a vosotros mismos. Fíjense, aquí es donde viene mi punto. Examinaos a vosotros mismos, está escrito, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Bien, oramos. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos de meditar en esta escritura, esperando que tu gracia y tu bendición nos asista. Tu palabra nos sea motivo de bendición a todos los aquí presentes. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento. Bueno, recuerden que vamos a analizar el pensamiento, un examen propio. Dejemos de preocuparnos por los demás y preocupémonos por nosotros mismos. Las rendiciones de cuentas en el cielo son personales. Es necesario que cada uno comparezca ante el tribunal. Yo no responderé por Isabel ni Isabel por mí. Mis cuentas son personales. Las cuentas en el cielo van a ser en base a lo que cada uno hizo sobre esta vida. Así que uno debería tener cuidado. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo de mi economía? ¿Qué estoy haciendo de mi conocimiento o de mi sabiduría? Porque las cuentas son personales ante Dios. Bien, la introducción dice de esta manera. La introducción dice: muy a menudo nos ponemos a mirar la vida de otros. ¿Y qué? Descuidamos nuestra propia posición en Jesucristo. Fíjese eso, Descuidamos nuestra propia posición en Jesucristo. Es de suma importancia vernos a nosotros mismos. ¿En dónde? En el espejo de la palabra. Vamos a ver la escritura en Santiago capítulo número 1. Si lo tienen a la mano ahí, lo van a leer en pantalla. Santiago capítulo número 1. Si lo tienen ahí, del verso 21 en adelante. Bien, leo el 21, ustedes el 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, fíjense, la palabra la cual puede que salvar vuestras almas. ¿Qué puede salvarnos? La palabra de Dios. Siguiente verso, ustedes. Observe, quiere decir que si oímos la palabra y no la practicamos, nos estamos engañando a sí mismos, a nosotros mismos. Dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Verso 24. ¿Cómo dice ustedes? Ok.
Aquí hay que tener presente que tenemos que ser en base a como dice la palabra. Todas las veces que tengamos que responder o que actuar, debemos hacerlo con el fundamento del conocimiento que tenemos de la palabra. Mas el que mira, dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo que oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ustedes, 26. El último verso, ¿cómo dice? 26. Bien. Ahí están algunas evidencias o manifestaciones de lo que es la verdadera permanencia, estancia o el verdadero cristianismo. La introducción nos sigue diciendo, introducción. Bien, ya leímos que muy a menudo nos ponemos a mirar la vida de otros y descuidamos nuestra propia posición en Jesucristo. Es de importancia vernos en el espejo de la palabra. Deberíamos hacernos estas preguntas. ¿Cuáles preguntas deberíamos hacernos? A ver, no a otros, sino a nosotros mismos. Yo me debo preguntar a mí mismo. Usted se tiene que preguntar a sí mismo. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos? ¿Soy realmente cristiano? A ver, ¿soy realmente cristiano? Es una pregunta personal. ¿Qué más? ¿No tengo odio en mi corazón? Odio, represalia, resentimiento, amargura. ¿Cómo está mi corazón? Otra pregunta, ¿el Espíritu Santo está en mí? ¿Tengo el Espíritu Santo? Porque son preguntas requisitorias y el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Son preguntas que debemos de hacernos nosotros. Y si yo tengo el Espíritu, por lógica tengo los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz y todo lo que dice la Escritura en Gálatas. Tengo el Espíritu Santo. ¿Qué más? Sigan, ¿qué dice? ¿Tengo qué? Tengo seguridad de que si muero así voy al cielo. Oigan eso, tengo seguridad de que si yo muero así como estoy en estos momentos voy al cielo. O sea, no es que si es miembro de la iglesia, no es que si tocó el teclado o yo predicando a ustedes. Yo me hago mi pregunta propia. Si en este momento yo expirara y cayera aquí al predicar, ¿voy realmente al cielo? Son preguntas que todos deberíamos hacernos y contestárnoslas nosotros a nosotros mismos. Siguiente pregunta, ¿en verdad me considero un hijo de Dios? A ver, ¿en verdad me comporto, actúo, interactúo como un hijo de Dios? ¿Tengo realmente esta seguridad de que yo soy hijo de Dios? A los suyos vino y no le recibieron. ¿Qué más? Más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Tengo esa seguridad. Y por último, ¿qué dice? ¿Y qué señales tengo? ¿Qué cosa? Que me dan seguridad de mi salvación. Bueno, este es el punto que Pablo está tratando con una iglesia a que le escribe dos epístolas, primera de Corintios y segunda de Corintios. Una epístola con 16 capítulos y otra con 13, 29 capítulos. El tratado más amplio y más grande del Nuevo Testamento es a una sola iglesia de Corinto. 29 capítulos, Mateo tiene 28. Así es que trató Pablo varios temas con la iglesia de Corinto. Pero ¿por qué tanto escrito a la iglesia de Corinto? Por los problemas que había en Corinto. Déjenme decirles que Pablo le anuncia a los corintios que esta era la tercera ocasión que él iba a esa ciudad. Para esto nosotros tenemos que leer el capítulo 18. Me vas a dar en pantalla el capítulo número 18. Vamos a aparecer ahí en pantalla el capítulo 18 de segunda de Corintios. 18. Verso 18. ¿Qué dice allí? Rogué a Tito. Sí, sigue. Sí.
Del 1 al 11, del 1 al 11, perdón, corrijo, del 1 al 11. Segunda de Corintios, a ver, 12. En segunda de Corintios 12 encontramos, del 1, dame del 1 para captar más. Pablo habla allí de una experiencia de él, porque trata de defenderse de los corintios. Verso 2, habla de él mismo, que fue hasta el tercer cielo. Verso 3, habla de él mismo. Yo me conozco a mí mismo, conozco a ese hombre. Yo no sé si fuera o en, pero yo sé que fui al tercer cielo. Verso 4, fue arrebatado ¿hasta dónde? Al paraíso. Verso 5, esa es su seguridad de Pablo. 5, que fue al tercer cielo. 5, habla de él mismo, no de otros, habla de él mismo. Seguimos, verso 6, muy rápido, Sí, a veces Pablo lo llevaron a tener que decir cosas que no tenía que decir. Verso 7, vamos rápido. Pablo habla de un problema de él, una enfermedad, porque Pablo era dado al orgullo. Las veces que Dios usa mucho a un hombre como Pablo, Dios tiene que abatir la soberbia de él, el orgullo de él, un aguijón en la carne, para que no me exalte sobremanera. Verso número 8. Hay oraciones que Dios no nos responde. Pablo oró y Dios no le quiso responder. Aun cuando era un gran hombre de Dios y lo usaba mucho, Pablo lo picó la víbora, pero no le quitó la enfermedad que tenía. Verso 9. Bástete. Tengo gracia para sanarte, pero no quiero sanarte, quiero que sigas enfermo. Yo sé por qué te tengo enfermo, así se interpreta. Es mi debilidad esta enfermedad, ¿qué voy a hacer? Verso número 10. Verso número 10 dice, claro, se ve a sí mismo enfermo, pero se ve cómo levantó misiones, cómo fue al tercer cielo, cómo escribió 14 epístolas y se gloría en aquello, aunque en medio de todo eso él siga estando enfermo. Verso número 11, llegamos al punto. Me he hecho un necio. No quisiera decir esto porque debes de lavarte la lengua extraña y no tu propia lengua. Pero yo tengo que defenderme porque ustedes me hacen menos en comparación de otras personas. Están los grandes apóstoles, verso número 12. Ahí están las señales de apóstol. ¿Qué más quieren? Ustedes no eran nada. Yo finqué la obra de los Corintios. Lo vamos a ver adelante. Seguimos. Y ahí se va Pablo. Y sigue enseñando Pablo y les habla a ellos. Para esto yo les llevo a Hechos capítulo 18. Es donde habla Pablo de su experiencia, de cómo fincó la iglesia de los Corintios. A ver si me das el verso 18, me parece, que llego ahí en Hechos capítulo 18. Sí, Hechos 18. Vamos a ver si demos 2 versos de esa escritura. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. Dame el verso 11. El verso 11. ¿Cuánto tiempo? Una obra no se finca, una misión no se levanta con las manos en la cintura. ¿Cuánto tiempo demoró para que naciera Corinto? 1 año y 6 meses tuvo que estar Pablo. Fíjense, hermanos, que alguna vez yo le enseñé a ustedes, que la iglesia de Tesalónica solamente requirió una predicación de paso. Y en cambio esta iglesia requirió 1 año, 6, lo prediqué en Tres Zapotes una vez, la iglesia de Tesalónica, que la fincó Pablo en poquito tiempo, pero a esta le dedicó 1 año, 6 meses. Dame el desarrollo del primer punto. Entonces encontramos que Pablo anuncia que va por tercera vez a Corinto. La segunda visita debió ser entre la primera y la segunda epístola. Inciso C, Pablo ahora anuncia en el inciso C, los testigos que Pablo menciona pudieran ser, según Deuteronomio 19, 15 al 20, para los problemas de Corinto. Dame Deuteronomio 19, ¿cómo arreglaban los problemas los antiguos? ¿Qué estableció Dios cuando una iglesia tuviera un problema?
Cuando una iglesia tuviera un problema y había asuntos que aclarar, tenía que haber testigos de por medio. Deuteronomio 19, ¿cómo dice? No se tomará, esto es ley, hermano, esto es escritura, y esto lo dictó Dios a Moisés en el monte Sinaí. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de ¿qué? De 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Oigan, esta palabra, se mantendrá la acusación. Si hay 2 o 3 testigos, Dios establece eso. ¿Sabía Dios los problemas que iban a tener los judíos en el transitar en el desierto? ¿Sabía Dios los problemas que íbamos a tener las iglesias al interactuar como unos con otros? Y por eso quedó escrito esto. Verso 16, ¿qué sigue diciendo? A ver. Cuando se levantare algún testigo falso contra alguno para testificar contra él, ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? ¿Qué sigue diciendo? Entonces los dos litigantes, hermano, aquí hay lugar a la defensa. Los dos litigantes, no es de que ya te quito porque te quito y ya fuera porque fuera. No, no. Si Dios mismo menciona que dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los, fíjense, delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Mira bien lo que está leyendo. O sea, no puedes hacer un juicio y ya te saco y te expulso y te boto y te quito. Oye, pero ¿por qué? Si Dios mismo dice que debe de haber lugar para una defensa. Seguimos, verso número 18. Y los jueces, ¿qué cosa? Inquirir. Esta palabra inquirir es sumergirse, adentrarse en el problema, investigar a profundidad el asunto. Fíjense, los jueces no pueden hacer un juicio livianamente. Ayer en esta iglesia hubo junta. No se puede dictaminar un juicio a profundidad. Los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso, quiere decir que la misma ley prevía que podía haber testigos falsos y hubiera acusado falsamente a su hermano. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa dice? Entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano. Hermano, esta era justicia de Dios en los problemas internos de la vida del pueblo. Y quitarás el mal de en medio de ti. Eso dice la Escritura. ¿Ahí termina? Verso 19 o seguimos. Creo que termina, ¿verdad? Sí. ¿Y los que qué? Y los que quedaren oirán y temerán. Eso habla de una disciplina. La iglesia está llamada a aplicar la disciplina y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Eso es lo que cita Pablo allí. Dame otra vez la escritura, lo que estamos viendo. Estamos analizando esta escritura del escrito de Pablo. Cuando Pablo cita esta escritura, pudiera ser que Pablo cuando dice, nota, los testigos se refiere a sus acompañantes, como dice 2 de Corintios 12, 17 al 18. 17 y 18 dice Pablo, dice, ¿qué dice? ¿Acaso os he engañado por algunos de los que he enviado? Eso quiere decir que Pablo seguido enviaba comisionados a la iglesia de Corinto. Él mantenía vigilancia a través de los misioneros que él enviaba, ya fuera Silas, ya fuera Timoteo, ya fuera Tito, ya sea los que él enviaba. Y el verso 18, rogué a Tito y envié con él al hermano, no dice el nombre allí. ¿O se engañó acaso Tito? Entonces, estos pudieran ser testigos de los que Pablo, a los que Pablo apela. A ver, ¿cómo les digo? Casi siempre el apóstol se acompañaba con alguien, porque Pablo era cuidadoso de lo que decía la ley. Dice, no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. O sea, tanto los que yo he enviado como mi propia persona hemos actuado de la misma manera. Dame el estudio. Encontramos ahora, verso siguiente inciso. Siguiente inciso. A ver.
El siguiente punto debería decir, ¿cuál era el problema de los corintios? A ver, en esa iglesia de Corinto había un gran problema. Vamos ahora a analizar el inciso D. El inciso D. ¿Qué problema había en esa iglesia? Yo quiero decirles, hermanos, que la Biblia registra que no hubo perfección en las iglesias antiguas. Todas tuvieron detalles. La misma iglesia de Jerusalén tuvieron problemas cuando llegó la abundancia y las viudas de los griegos eran menoscabadas o menospreciadas en la distribución de ayuda humanitaria, y por eso surgieron los diáconos. Los diáconos en Hechos capítulo 6 surgen a raíz de un problema, de una falta de atención. ¿Cuáles eran los problemas? Para que Pablo hubiese escrito 2 de Corintios, vamos entonces a analizar 2 de Corintios capítulo número 12, versos números 20 y 21, que son los finales de ese capítulo 12. ¿Cuáles eran los problemas? Pues me temo, dice Pablo, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. O sea, aquí habla Pablo de la actitud que él va a tomar. Y yo sea hallado de vosotros, o sea, ya no van a conocer al mismo Pablo, tendré que ser ya no de la manera que fui la primera, que dice que haya entre vosotros, uno, ¿qué cosa? Contiendas, 2, envidias, 3, iras, 4, divisiones, 5, maledicencias, 6, murmuraciones, 7, soberbia y 8, desorden. Deténgase un momento. Eso habla de las obras de la carne. Eso habla de la... ¿Qué problema entonces había en Corinto? Tengo temor, dice Pablo, que cuando yo llegue a vosotros, ustedes tengan estos problemas. Repito, que ustedes tengan contiendas, envidias, iras. Hermanos, esto pudiera ser como cuando Cristo venga. Cristo viene otra vez, viene por segunda vez, y Él no quiere que entre nosotros haya envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Siguiente verso, el verso 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga, qué espíritu bonito, tenga yo, ¿qué dice Pablo? Que llorar por muchos de los que antes han pecado. Noten esta palabra. Y no se han arrepentido. Sí se puede pecar y fallar, pero uno debe de arrepentirse. Uno no debe de obstinarse a mantenerse en un capricho de ira, de envidia, de odio, de rencor, de pecado, de adulterio, de fornicación. Uno tiene que ser flexible y caer a la razón y al arrepentimiento. Y que no se han arrepentido ¿qué? De la inmundicia y de la fornicación y de la lascivia. Todas esas cosas deben ir de paso en nuestra vida y deben irse hacia atrás de las lascivias que han cometido. Eso quiere decir que esta iglesia tenía todos estos problemas que han cometido. Tenía muchos problemas, por eso Pablo dice, esta vez voy, pero no voy como ustedes me han conocido. ¿Seguimos? ¿Qué dice la enseñanza? En el inciso E, tan grande era el problema de Corinto, tan grande era que llegaron a desconocer el ministerio de Pablo. Parece algo como lo que está aquí, que llegan a reconocer quién llegó y te predicó, quién te bautizó, quién te ha pastoreado por tantos años, que dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 9, le dije que son 2 cartas de Pablo. ¿Qué dice 1 de Corintios 9? ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto al Señor Jesús nuestro? Este punto. ¿Quién fincó Corinto? ¿Quién estableció Corinto? ¿Cómo nació Corinto? ¿Cómo se salvaron ustedes? ¿Quién estuvo 1 año 6 meses entre ustedes? Es lo que está tratando de decir Pablo ahí. Siguiente verso. Si para otros, ¿qué cosa? No soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado, ¿qué? A ver, según esa escritura, un apóstol levanta misiones, finca iglesias. Eso es lo que Pablo apela.
El apostolado no se gana por el instituto, no se gana por un diploma. No, 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 no. Para esto hay que ir al campo, hay que afincar las obras, hay que dedicar tiempo, dinero, esfuerzo, desvelo, lágrimas y ayuno. Y Pablo es lo que lo dice a ellos. El sello de mi apostolado es la existencia de esa iglesia de Corinto. Seguimos, verso número 3. ¿Contra qué? O sea, Pablo lo acusaron. Contra los que me acusan. Fíjate, aún hay lugar a la defensa. Pablo mismo presenta su defensa y la presenta por escrito. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Si quedó escrito y en el Nuevo Testamento que hay lugar a la defensa, ¿por qué a alguien se le va a sacar, a disciplinar, a expulsar y a cesar sin siquiera poderse defender? Aparece esa palabra ahí, verso 4, ¿qué dice? 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Dice Pablo. Verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas. Hasta allí sigue la escritura. En casa pueden estudiar todas las demás defensas de Pablo. Verso número, vamos ahora, ahí termina entonces. Esto es el problema de los corintios, era grande, hermanos. No me lo cambié, era grande, ya vimos aquí entonces todo. Pablo tiene que valerse de testigos, cita la ley, cita a los que envió, cita su primera visita, cita su segunda visita, y Pablo presenta el problema de los corintios, que era un problema múltiple, y tan grande era el problema de ellos, que llegaron a desconocer el ministerio y el apostolado de Pablo. Así que las cosas que sucedan en estos días, no son novedosas, son cosas que las iglesias antiguas ya las han pasado, los ministerios antiguos también ya los han pasado. Vamos al segundo punto ahora. El segundo punto. Ahora, les hice un pequeño trasfondo histórico, una interpretación de eso que había allí para poder explicar nuestro punto. ¿Qué es lo requisitorio nuestro? ¿Qué es lo requisitorio nuestro o de nuestro examen personal? De nuestro examen personal, ya que habrá un examen de estar vestido. Esto está bonito. Habrá un examen de estar vestido de boda. Vamos a ver esta escritura, Mateo 22, pero lo vamos a leer desde el 1. Mateo 22. Fíjese que hay 3 invitaciones, por coincidencia, son 3 invitaciones y Pablo menciona su tercera visita también, desde el 1. Les habló en parábolas diciendo, usted es el 2, ¿cómo dice el 2? O sea, esta era una boda de realeza, era una boda de grandeza. Rápido, imagínense que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. La boda de Cristo con su iglesia es una boda de realeza. Vayan coordinando las cosas. Verso número 3 dice, primera invitación. Primera invitación. Esta es la primera, ojo, Vamos a ir viendo las 3 invitaciones. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Deténgase. Las bodas antiguas no eran como esta. Oigan, aprendan lo bonito, machucho, aprendan. Las bodas antiguas era unos circular que había. Viene la boda de mi hijo, estén preparados. Ojo con lo que les digo, ojo. De ahí que todos los que habían sido tomados en cuenta para la boda debían de vivir una preparación, porque en cualquier momento podía decirse, ya están las bodas. No es como nosotros, que va a haber una boda y se nos invita a esta iglesia. Ayer me anunció que se casa el 22 de diciembre, Blanca. Es Blanca, en La Esperanza tenemos boda, se casa, ya me la anunciaron. Diferente a esto, el anfitrión o el padre solo mandaba el aviso y todo el mundo tenía que prepararse porque en cualquier momento podían ser las bodas. Vengan que todo está listo. Verso número 4. ¿Qué dice el 4? Volvió. Entonces esta es la segunda invitación. Viene una segunda invitación. Volvió a enviar otros siervos o comisionados diciendo, decida a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos. O sea, ya es un hecho. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Deténgase allí, deténgase.
¿Acaso aparece esta palabra? Yo quiero que ustedes entiendan, porque va a aparecer en los sucesivos palabras: negocio, trabajo, ocupación, finca, hacienda, o no sé qué va a aparecer aquí. Ellos se fueron cada uno a su... Bueno, y entonces la invitación, la primera, la segunda, verso 6. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los maltrataron. Hay mucho que aprender de ese punto, no me detengo. Verso 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. 8. Entonces dijo a los siervos: a la verdad las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran. Note esta palabra, no se olviden de la palabra digno. Digno en el griego es calificado, o sea, que fue aprobado, que fue aceptado, digno. 9. Tercera invitación: ahora salgan. Entonces vayan por las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Interpretado, esto es la apertura de la fiesta del cielo, de las bodas del Cordero, a todas las naciones del mundo, a todos los gentiles. Verso 10, que es la iglesia. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados que no eran los legítimos ni eran los originales, eran el olivo silvestre. Y aquí viene mi punto, Entró el rey, este es el examen, para ver a los convidados, y vio allí a uno que no estaba vestido de boda. Ese es un punto bonito. Dícese que los magnates de la antigüedad, los grandes, le daban una túnica especial de inferioridad a todos los convidados para poder resaltar al novio. Pero todos tenían que estar vestidos de una manera estándar. En la ley ya a ustedes les he explicado que una era la vestimenta del sacerdote, que era una vestimenta primorosa, otra era la vestimenta del levita, otra era la vestimenta del profeta, otra era la vestimenta del nazareo, sí, escribió un nazareato, pero todo el pueblo tenía que vestir con unas francas aquí. El estándar de todo el pueblo era igual. Aquí viene un punto que deberíamos preguntarnos: ¿por qué yo no soy igual a los demás? ¿Por qué yo no puedo estar al estándar de las demandas de la Biblia? Y este es un asunto que deberíamos de preguntarnos. Este que se vistió de boda no recibió invitación, pero se metió, logró entrar. Es como decir, hay quienes en la iglesia están dentro y están bautizados y pueden ser músicos y pueden ser no sé qué cosa en la iglesia, pero realmente no tienen una invitación oficial, no tienen el sello del nuevo nacimiento, pero están ahí dentro. Ese fue el examen. Verso 12. Le dijo: amigo, tú no viniste a realzar a mi hijo que se casa. Tú eres un oportunista. ¿Cuántos entran al evangelio por trabajo, por fama? ¿Cuántos entran aquí por la carne, por una muchacha que le dijo, pues bautízate? Y ya se bautizó, pero nunca realmente. Por eso que no pueden perseverar. Por eso es que son matrimonios mixtos, que la Biblia reprueba, que no se casaron con personas dadas realmente por Dios. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Por qué puerta entraste? ¿Cómo es que tú entraste? Dice que aquel que enmudeció, solamente viniste a comer, pero no viniste realmente a exaltar el nombre de mi hijo que va para rey. Esas son preguntas importantes que está allí y nosotros deberíamos de hacernoslas. Dame el sermón. Dice el punto 2, lo requisitorio de nuestro examen personal es, ya que habrá un examen de estar vestidos de boda. Hemos visto Mateo 22 y le leí todo del 1 al 13. Inciso A, primero, deberíamos nosotros examinarnos si todavía estamos en esta palabra llamada ¿qué? Amor de Dios en nuestros corazones. A ver, vamos a pensar en eso. Piensen todos.
Repitan conmigo que dice, tengo contra ti que has dejado. Díganlo fuerte. Tengo contra ti que has dejado. Más fuerte. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Biblia? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de la Biblia. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. ¿Estás allí? ¿Qué dice 1 Corintios 13 del 1 al 3? 1 Corintios 13 del 1 al 3. Diría así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿qué más? Y no tengo amor, de nada te sirven tus lenguas angélicas y humanas, porque el amor supera las lenguas. El amor a Dios, el amor a la palabra, el amor a tu prójimo, a lo que tú quieras llamarle, eso debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Porque si no, tú eres como algo incierto, no tienes armonía contigo mismo. Lo que le da armonía a todo, como dice la Biblia, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué? Dios es amor. Y el que está en Dios debe de estar en un amor perfecto, profundo, cabal y sincero. Verso número 2, diría el verso número 2: si yo tuviese profecía, entonces el amor está encima de la profecía. Y si yo entendiese todos los misterios y la ciencia, y si tuviese fe, el amor está encima de eso, hermano. De verdad, querida iglesia, el amor está encima de mi propio pastorado, de mi propia inteligencia bíblica. Dice, y si tuviese fe de tal manera que traslado los montes al corazón de la mar, pero no tengo amor, ¿qué cosa? Ahora, entonces, ¿qué es lo que pesa ante Dios? Ante Dios pesa la palabra amor. Que las cosas que la hagamos por amor, que le cantemos por amor, que lo ofrendemos por amor, que le diezmemos por Dios y que dejemos lo mejor de nosotros por dárselo, pero todo por amor, no por rigurosidad, no por obligación, no por hostigación, que sea algo que emane, que salga de acá de lo profundo de nosotros. Termina diciendo allí, nada soy. Y el verso 3, ¿cómo diría? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, puede ser una imitación, puede ser un alardear. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Entonces, el punto es este: yo tengo realmente amor. Amor es más que sentimientos, amor es más que emoción. La palabra amor en la Biblia conlleva la idea de preferir, darle preferencia a una entera voluntad o adrede. Por eso el primer mandamiento: amarás al Señor de tu alma, que es la pasión, de toda tu mente, intelectualidad, de todas tus fuerzas, que es concentración, y de toda, ¿qué? Tu entendimiento, que es adrede, consciente estoy porque amo al Señor. Vamos al segundo punto. Ustedes tienen que examinarse eso es asunto personal. Vamos. Yo estoy desarrollando el sermón, pero también me lo aplico a mí mismo. Entonces, en el primer punto señalamos, debemos de ver si realmente nuestra vida está revestida de esa palabra perfecta que es amor. Lo segundo, debemos ver si todavía tenemos libertad para orar. Es una pregunta importante. ¿Tienen libertad para orar? ¿Siguen orando como oraban antes? ¿Siguen quebrantándose ustedes al llorar? ¿Siguen derramando su alma, tirados, postrados allí, gimiendo ante Dios? Deténganse, porque el pecado es una obstrucción. Si usted no es de los que sigue teniendo libertad para permanecer orando, yo he oído y les he dicho, quiero que los músicos, quiero que los dirigentes lleguen aquí un cuarto de hora o media hora antes y no pueden. ¿Por qué no se preguntan por qué no puedo? Yo me he hecho esas mismas preguntas a mí mismo. Ustedes tienen que, ¿por qué no puedo orar? Si orar es platicar con Dios, dialogar con Dios, orar es depender de Dios,
Orar es evidenciar mi fe, manifestar mi confianza en Dios. Orar es buscar a Dios en preguntas. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Voy o no voy? Eso es orar. Y si yo no puedo orar, entonces yo tengo un problema. Alguna situación ya hay en mi vida que me impide a mí poder orar. Es un examen personal. ¿Por qué yo no puedo llegar a una hora de oración? ¿Por qué yo no puedo llorar en la oración? ¿Por qué no puedo concentrarme en la oración? A ver, vamos a detenernos ahí. ¿Por qué no puedo ser una iglesia de oración, un pueblo de oración, un músico de oración? Ese no es problema mío, ese es problema de cada uno de nosotros. Porque la libertad de orar es personal. Levante la mano si lo entiende. Es personal tu propia libertad. No te digo si oyes música, si vas al culto, tienes libertad de orar. Oras a Dios con confianza. Puedes orar a Dios levantando las manos y manteniéndote mirando a Dios con tus lágrimas que te corren. Lo puedes hacer. Si lo puedes hacer, tienes vigencia. El cielo está abierto. Pero si no lo puedes hacer, hay un problema en tu vida que tú tienes que buscar la manera de arreglar ese problema. ¿Cómo es posible que tantos años en el evangelio y no has aprendido a desarrollar la ciencia de la oración, el valor de la oración, la dependencia de la oración, la comunión de la oración? Tan bonito es que estés orando y sientas que Dios llega y que Dios te habla y Dios te da una visión, Dios te da una revelación. Es un asunto personal, hermanos. Perdónenme si lloro, perdónenme. Pero a mí me preocupa cuando el pueblo no puede orar, cuando la iglesia no puede orar. Yo mismo me pregunto: ¿qué ha pasado contigo, Moisés? No te descuides. Y ahí voy de nuevo y me sobreesfuerzo para poder seguir dependiendo de una vida de oración. Anoche llevé a mi madre y me dice: busca a Dios, ora a Dios. Las guerras se ganan a través de la oración. No puede haber victoria, no puede haber triunfo, no puede haber unción, no puede haber dirección si nosotros no vemos este punto en nuestra vida. ¿Por qué es que no puedo orar? ¿Por qué es que no tengo libertad para orar? ¿Por qué es que ya no soy como yo era antes? Yo conozco aquí a uno que como lloraba cuando pasaba al altar, y cuando yo lo veo que no llora, digo: algo tiene, algo le pasa, algo hay allí. Mañana es oración. Espero que vengan en la noche a orar. Mañana en la mañana es oración a las 5. A veces me quedo aquí solito y nadie llegó. Algunos sí llegan, algunos no. ¿Por qué no seguimos al maestro que él oraba de madrugada? Se levantaba muy de madrugada a orar. Dejo este punto allí, perdónenme. Lo tercero, inciso C. Debemos examinarnos si todavía el Espíritu Santo. Esta es una pregunta importante. ¿Cuánto hace que no hablas en lenguas? ¿Cuánto hace que ya no sientes el fuego? Yo recuerdo cuando el Espíritu Santo me bautizó. Yo estaba hincado y un fuego entró por mi cabeza y mis manos temblaban. Yo estaba hincado y mis rodillas temblaban. Y yo no podía dejar de hablar. Yo no podía hablar en español. Puras lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y más lenguas y más lenguas y lenguas y lenguas. Hace algunos días creo que estuve como 2 horas, casi hora y media, y no podía recuperar mi español. Entonces me recordé a otra pastora que me dijo lo mismo. Fue cuando tuve unas luchas de 4 horas detrás de puros de cientos de miles de demonios que me atacaban. Y me gusta cuando vuelvo a tener esa libertad y el Espíritu Santo viene y toma mi lengua y siento el fuego y siento que Dios está ahí. Lo siento cerquita, que me dan ganas de ir y abrazar a Dios, porque yo sé, como dice el canto, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Estoy viviendo una tormenta, pero en medio de esa tormenta yo sé que Él está aquí, Él está conmigo y anda conmigo. Y Él, como dijo Cristo, el que me envió no me ha dejado solo todavía. Efesios 4:30, ¿cómo dice? ¿Y no qué? ¿Y no contristéis? ¿Cómo estás en esa área? ¿Cuánto hace que ya no Dios te usa un milagro? ¿Cuánto hace que Dios no te usa en un cántico especial? ¿Cuánto hace que tú al dirigir ya no se derrama el Espíritu Santo? Apenas he llegado aquí. Ven. Él fue conmigo 3 días, 4 días.
¿Tuviste? ¿Qué pasó? Las manifestaciones en la oración. Fue algo hermoso allá, hermanos, donde estuvimos allá en Jalisco, cómo la presencia de Dios se podía sentir desde que uno entraba, la alabanza y ya en la predicación, cómo Dios ministró en una forma especial. Fueron cosas sobrenaturales. Gracias a Dios que él fue, no está por ahí Leonor, no está Leonor. ¿Vino Leonor Carrasco? ¿Dónde está Leonor? A ver, ven. Qué bueno que ella fue y tiene a su hijo allá, y tiene a su hermanita allá, y tiene a su nuera, y tiene a todo lo que tenga. Si yo hubiese ido, no hubiese pasado nada, yo viniera triste, puede que yo hubiera dado una buena palabra, pero pásale, Leo. Hermano, que el Señor les bendiga. Para mí fue algo muy precioso, hermano. Créanme que el Espíritu Santo no solamente me tocó a mí, sino a todo el pueblo de Dios, hermano. Pude ver la mano de Dios, cómo estuvo ahí con nosotros, hermano. Yo me gozaba y lloraba, hermano, porque yo sé claramente que Dios está con nosotros, hermano. Sigamos adelante, hermano, porque la mano de Dios, yo dije, Señor, verdaderamente tú sí estás con mi hermano, hermano. Yo ahí me gozaba, hermano, en realidad, Señor. Yo sé que Dios está aquí, Señor. Ahora, yo es lo que tengo con ustedes. Examinaos. ¿Cómo dice el título? Dame el título. Ahorita volvamos a la escritura. El título dice un examen propio. Yo no puedo vivir de que Dios me habló hace un año. Yo no puedo seguir diciendo el Señor pasó enfrente de mi casa. El asunto es ahorita. Ahorita que estoy en medio de esta tormenta, en medio de esta desacreditación, a mí me interesa saber ahorita, y yo sé lo que estoy buscando de mi Señor ahorita. Por eso para mí es importante, para mí, pero también tiene que ser importante para ustedes, porque la Escritura dice, la siguiente cita, en Romanos capítulo número 8, Romanos capítulo 8, dice la Escritura, Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, ¿qué? El que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? ¿Quién va a levantarme de la tumba? ¿Quién me va a arrebatar? ¿Quién va a hacer que vuele al cielo? El Espíritu Santo. Por eso el examen es, ¿está en mí el Espíritu Santo? ¿Habla en mí el Espíritu Santo? ¿Me visita el Espíritu Santo? ¿Sigue viniendo a mí con una palabra profética, una palabra de ciencia, una palabra de fe? ¿Sigue viniendo a mí con una palabra inspirada? Viene el Espíritu Santo a mí y me da que yo magnifique, que yo alabe, que yo exalte, que yo adore, porque es el Espíritu Santo que nos visita y nos hace levantar las manos y nos hace adorar y nos hace esperar en el Señor. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Por eso en ese inciso C, volvamos al sermón, en el inciso C señalamos las dependencias del Espíritu Santo. En el inciso D, pregunta importante, examen, ¿por qué ya no persevero como antes? A ver, ¿por qué ya no soy como antes en mi perseverancia? ¿Será que así me quiere el Señor? ¿Será que así estoy bien? Es un examen propio, es propio esto, es propio. ¿Por qué ya no persevero como antes? Tan solo de memoria decimos Hebreos 10:25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más exhortándoos y más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso debemos estar nosotros preparados. Seguimos. Inciso E. Debo de pensar, porque ya no alabo a Dios como antes. ¿Por qué? ¿Cómo cantaba antes? Yo recuerdo que yo estudiaba en Jalapa
Y yo solo quería venir a los domingos aquí para cantar. Aunque me costara lo que me costara, yo tenía que venir a cantar. Yo tenía que venir a cantar. Le sigues cantando al bañarte, mi hijo Josué. ¿Dónde está Josué? ¿Cómo cantaba? ¿Verdad, Chabrita, que Josué cantaba mucho cuando se bañaba? Dilo fuerte. Josué cantaba al bañarse. No sé si era porque el agua estaba fría, pero cante. Josué cantaba, hermano. ¿Cómo eran ustedes antes? ¿Cómo cantaban antes? ¿Cómo lavaban antes? ¿Por qué dejaron de cantar? ¿Por qué dejaron de alabar? ¿Por qué dejaron de glorificar? Yo recuerdo un hermano de nombre Margarito, que era de Paso del Toro. Ese Margarito estaba al culto y decía: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Al Santo de Israel! Y era pura gritería Margarito. Pero un día Margarito se apagó. Hay otro del Porvenir, hermano Isidro, donde quiera. Sonría, Cristo le ama. Y últimamente pasaba así. Y entonces yo le decía: sonría, Cristo le ama. Le ama a Cristo. No se debe de perder ese entusiasmo, no se debe de perder ese gozo, no se debe de perder esa alegría. Porque usted ya no es como antes para cantar a Dios, para alabar a Dios. Porque ya no la alaba. Hay quienes aplaudían, hay quienes levantaban, hay quienes, cada cosa que hacían, hermano, santo, aleluya, gloria a Dios. Si usted dejó de hacer eso, usted tiene un problema. La libertad no se debe de morir. Verso, seguimos. Inciso A, pero Juan 4:23, sí, Juan 4:23. Yo solo quiero decirles que la iglesia fue buscada para alabar, cantar y adorar. Juan 4:23 dice, como dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Seguimos. Bien, he terminado, gracias a Dios. Debo terminar siempre a tiempo casi. Bien. Lo que Pablo quería es que los corintios supieran de ellos mismos. Y así como Pablo, yo quiero de ustedes mismos. En la madrugada, cuando oraba por ustedes, sonaba en mi mente: les quiero pastorear para que se salven. No estoy como el que se metió de boda a perder el tiempo por comida. Estoy para que ustedes se salven, para que mi familia se salve, para que todos se salven. No se van a salvar los que quieran salirse, pero aquí siempre les diré la verdad. Es lo que Pablo dice. Pablo quería que ellos se conocieran a sí mismos. Deje de preocuparse por otros, deje de señalar a otros, deje de estar criticando a otros. Critíquese a usted mismo. Porque usted no se critica a sí mismo. Porque no se hace usted a sí mismo. Ay, fulanito, mira, a ti te falta esto y esto y esto. A ti te falta esto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Qué dice allí? Pablo quería que ellos recibieran el testimonio. ¿Qué dice Romanos 8:16? Romanos 8:16. ¿Qué dice? El Espíritu mismo. ¿Tienen ustedes el testimonio personal? ¿Tienen el testimonio personal de que si siguen así se salvan? ¿De que sí se van en el rapto? ¿De que no se van a ir al abismo? ¿De que no se van a ir al infierno? Lloro por mi nieto Helio. Helio no se va a salvar nada más porque toque. El texto dice: el que creyere y fuere bautizado. Lloro por Jocabet. Tiene que dar ese paso. Ya se puede ir al infiernito ella. ¿O será infiernote? ¿Habrá infierno para chiquitos? El hijo de la hermana Charito tiene que convertirse. Hijo, tienes que entregarte, tienes que darle tu corazón a Cristo para que Dios haga todo lo que tiene que hacer en tu vida y te guarde. Hoy estoy triste. Se nos salió Misraín. Misraín tenía cáncer de muerte. Misraín debió haber muerto y Misraín se salió. Y miren lo que acaba de pasar, hermano. ¿Cómo nos va a ir bien si traicionamos a Dios? ¿Cómo nos va a ir bien si abandonamos a Dios? ¿Cómo esperemos que nos vaya bien? Nunca nos va a ir bien si les damos la espalda al Señor. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que ellos recibieran el testimonio que si eran hijos de Dios y estaban en Cristo. De la misma manera nosotros debemos tener la seguridad que somos cristianos y que somos hijos de Dios. Dios les bendiga, pónganse de pie. Esta ha sido la palabra, esta ha sido la escritura, este ha sido el mensaje de Dios para esta mañana. Si a usted Dios le habló y le tocó, quiere venir al frente, estamos para orar por usted. El hermano Esteban va a pasar. Si usted viene un ayuno, pase al frente, que vamos a entregar también nuestro ayuno.